Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar aquí en Colombia. Mi nombre es Elian Ramos, como estuvo diciendo Ovali, y estoy hablándoles hoy sobre las redes sociales y el cambio social, ¿no? Es un tema que me apasiona mucho porque es algo que estaba haciendo por bastante tiempo, unos 10 años. Últimamente por 10 años he estado trabajando como defensora de los derechos de los latinos en los Estados Unidos y también soy empresaria social y últimamente estuve desempeñándome como parte del equipo de la campaña de Hillary Clinton. Estaba trabajando como coordinadora digital de coaliciones latinas en la campaña y fue una experiencia muy linda. Antes de empezar a hablarles del tema de hoy, quería darles un mensaje muy importante que viene directamente de las personas que todavía estamos cuerdas en los Estados Unidos. Este es el mensaje. Y bueno, ahora seguimos hablando sobre las redes y el activismo. El activismo, ¿cómo ha cambiado la manera de hacer el activismo las redes sociales? Sabemos que han revolucionado en realidad cómo se comunican los mensajes, cómo se disemina la información allá afuera y cómo se trabaja. Antes, cuando se hablaba de revolución, se hablaba en términos de violencia, ¿no? En términos de qué tipo de cosas podemos usar como armas. Ahora las armas están en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Periscope, y la verdad es que han cambiado la manera en que se disemina la información, no solamente en línea, pero cómo se disemina a nivel personal. ¿Y cómo lo han logrado las redes? Vamos a hablar un poquito sobre las redes permiten comunicarse con más personas en menos tiempo y llevar más mensajes, ¿no? Tenemos una red abierta para comunicarnos con personas de todo el mundo. En todo momento, es 24 horas, 7 días a la semana y todos estamos interconectados. Vemos que, por ejemplo, en algunas redes como el Twitter, no hay barreras. Podemos comunicarnos con la persona más poderosa del mundo, que ahora mismo es Angela Merkel, porque me rehúso a decir que es Trump. Y podemos comunicarnos también con personas a nivel local, ¿no? Personas que están mucho más cerca. Entonces las redes han quitado todas estas barreras. Otra cosa que han hecho las redes también es que han traído mucho más equilibrio en las noticias. Antes veíamos que las noticias eran algo venían de la gente poderosa o de la gente que tenía la plataforma, ¿no? En la tele, nos sentábamos a ver la tele y la comunicación era muy de la gente poderosa hacia el resto del mundo. Ahorita con las redes se puede comunicar todo el mundo y eso permite que haya más equilibrio en las noticias, que se diseminen historias que antes no salían a relucir, las historias de las personas como nosotros, ¿no? Porque ahora cada uno de nosotros es parte de la noticia. Otra cosa que han hecho las redes es el permitir denunciar las injusticias. Por lo mismo de que ahora cualquiera de nosotros es periodista, por así decirlo, por lo mismo que ahora podemos comunicar esas injusticias directamente a un público tan amplio a nivel mundial, entonces salen a relucir todas esas historias que antes nunca las veíamos. Entonces, Perdón, les sigo dando al botón que no es, así que me disculpan. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo utilizar estas redes para el cambio social. Como ya les dije, es algo que me apasiona mucho y estos son los 12 pasos que he estado implementando ya por todos estos años y que me han ayudado a colaborar con personas desde la Casa Blanca durante el tiempo de Obama hasta la campaña de Hillary Clinton, pero también con organizaciones y personas en todo el mundo que se dedican a este tipo de actividades.
La primera cosa, el primer paso, es determinar tus objetivos. Claro que si vamos hacia algún lugar y no sabemos cuál es el destino, a dónde queremos llegar, nunca vamos a llegar bien. Parte de todo eso es determinar cuál es la causa a la que quieres apoyar, cuáles son tus objetivos, y eso vamos a hablar un poquito más de eso. Cuál es tu tono, tu personalidad, cuál es tu público objetivo y cuál es la plataforma que vas a utilizar para llegar a ese público objetivo. Entonces, ¿cómo determinamos los objetivos? Hay 3 clases de objetivos, ¿no? El primero es el objetivo de acción. El objetivo de acción quiere decir cuál es el objetivo final, a dónde quiero llegar, cuál es el punto de hacer todo lo que estoy haciendo. Esto quiere decir, por ejemplo, el determinar cuál es la causa, cuál es el resultado final que quieres obtener con lo que estás haciendo. Un objetivo de comunicación tiene que ver con cuál es el mensaje y a quién le vas a hacer llegar ese mensaje. Esto quiere decir determinar cuáles son los puntos que quieres hacer sobre tu objetivo, cuáles son los mensajes que quieres llegar, cuál es la audiencia o el público objetivo. Y el tercer tipo de objetivo es un objetivo más operacional, no operativo, que sería cuáles son las plataformas que voy a utilizar, en cuáles son los tiempos en los que voy a presentar cada mensaje y ese tipo de cosas. Entonces, esta es una de las etapas más importantes de todo lo que piensen hacer en línea, porque de nuevo, si no saben a dónde quieren llegar, no van a lograr llegar a ningún lado. El segundo es, yo considero, por ejemplo, que cada uno de nosotros es un líder comunitario. Aunque tengamos solamente 2 seguidores en línea o tengamos millones, cada uno es un líder comunitario. ¿Por qué? Porque cada vez que ponemos un mensaje allá afuera, estamos comunicando qué es lo que queremos hacer. Puede ser que sea un selfie simplemente, incluso ese selfie tiene una razón de ser y comunica algo. Entonces, una de las cosas que debemos hacer que son muy importantes como líderes es el crear un espacio seguro. Esto quiere decir que vas a crear un espacio en el que la gente se sienta cómoda de compartir cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son las cosas que ellos quieren ver cambio, en qué cosas quieren ver cambio. Y esto quiere decir que tenemos que hacer que sea un lugar abierto en donde la interacción sea de 2 vías, porque claro, si la única voz que cuenta en un grupo es la tuya, entonces no vas a llegar muy lejos. El tercer punto es ofrecer algo de valor, ofrecer algo valioso. Esto quiere decir ofrecer herramientas que las personas necesitan. Si alguien te sigue, si alguien está en tu grupo, si alguien quiere hacer lo que tú quieres hacer, la mayoría de personas no sabe cómo comenzar, ¿verdad? Entonces tú como líder comunitario es tu deber el compartir herramientas, el compartir cosas que faciliten la interacción, que faciliten la educación de esa persona. Si la persona no conoce la causa o el asunto mucho, entonces tú proporcionas información de valor. El tercer punto es utilizar visuales y multimedios. Esto quiere decir, hay muchos estudios que hablan de que los visuales logran una interacción de hasta 65% cuando se comparte cosas visualmente. Esto incluye videos, esto incluye imágenes, esto incluye memes, esto que se llama memes, esto incluye todo lo que sea interactivo. Y quieres hacer que todo sea interactivo en lo que haces porque, de nuevo, quieres la comunicación que sea de 2 vías, ¿no? Las personas tienden a retener la información visual en un porcentaje mucho más amplio, creo que 74%, mucho más que cuando compartes solamente información seca, así sin visuales. Diversifica tus contenidos, el punto número 5. Eso quiere decir que si no vas a hacer solamente peticiones todo el tiempo, no vas a hacer solamente memes todo el tiempo, vas a hacer
cosas diferentes y variadas porque quieres que la gente tenga interacción con lo que quieres hacer y que no se aburra, ¿no? Quieres empezar a crear ese tipo de interés en la gente, cosas que les gusten, cosas que les llamen la atención y cosas que, por supuesto, se adapten a las diferentes plataformas. Cada plataforma tiene su personalidad, tiene su público, entonces tienes que adaptar tu mensaje a ese tipo de cosas. Presta atención. Esto va mucho con el punto número 2, de crear esa comunidad abierta, esa comunidad en la que la gente se siente en confianza. No puedes hacer esto si no escuchas lo que te está diciendo la gente. Incluso cuando la gente te critica, hay puntos allí con los que puedes aprender para mejorar tu mensaje, para mejorar el tipo de cosas que vas a hacer dentro de tu comunidad. Me pasé. Crea alianzas estratégicas. Y tengo esto del quesito y la guayaba porque me encanta, pero es una de las cosas más importantes. Yo he estado, por ejemplo, como parte de un comité, que es el comité que implementó toda la ley de salud en los Estados Unidos. Y desde su comienzo, desde que se instaló la ley, se implementó, he estado envuelta comunicando al público latino específicamente, pero nunca hubiéramos podido lograr que más de 24 millones de personas se inscribieran en la ley de salud si no hubiéramos creado alianzas estratégicas. Estuvimos haciendo alianzas desde instituciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, hasta instituciones corporativas, hasta personas influyentes en cada comunidad a nivel nacional. Y esto es lo que nos permitió que hoy en día hay más de 4 millones de latinos que nunca tuvieron seguro de salud que se inscribieran. Entonces, esta es una de las cosas que tendemos a no visualizar cuando estamos creando un movimiento, ¿no? Pero es una de las cosas más importantes y más efectivas. Número 8, amplifica tu mensaje en otros canales. Y esto tendemos y yo me incluyo en todo el rollo porque yo tiendo a ser muy tuitera, ¿no? Entonces me enfoco casi siempre en Twitter. Pero para lograr una comunicación más efectiva y para lograr que tu mensaje se difunda mucho más, tienes que expandirte a diferentes plataformas. Esto no hay ni siquiera que explicarlo mucho porque ya sé que todos ustedes utilizan más de una plataforma, ¿no? Entonces, y si no, deberían de incluirlo dentro de la mezcla de plataformas que utilizan. Número 9. Reclama la atención de tus representantes. Cuando estás hablando de temas sociales, tendemos a dejar de lado el papel de los políticos dentro de todo lo que hacemos, sobre todo si trabajan en el tipo de cosas que yo trabajo. Si no envolvemos a los políticos, si no hacemos que ellos les importe lo que nosotros estamos tratando de comunicar o lo que estamos tratando de cambiar, no vamos a llegar muy lejos porque obviamente ellos escriben las leyes, ¿no? Ellos son los que determinan qué tipo de cosas se apoyan a nivel de gobierno y qué tipo de cosas no. Las redes sociales, como saben, todos los políticos tienen sus plataformas en las redes. Es muy importante que tuiteemos directamente a los políticos, que estemos metidos en su Facebook, que vayamos a los town halls cuando hacen sus reuniones en sus respectivos distritos, que estemos allí presentes y que difundamos todo eso por las redes, porque eso maximiza el poder. Ellos tienen mucho miedo de que las personas hablen públicamente de las cosas que ellos no hacen bien. Entonces, ese es uno de sus puntos débiles, es uno de los puntos que tenemos que atacar. Número 10, experimentar. Las redes
todavía están en ese periodo en el que la experimentación es bienvenida, ¿no? De hecho, que mientras más raro sea, mientras más diferente sea lo que hagas, más vas a llamar la atención y más le va a gustar a la gente. Entonces, el innovar, el experimentar, si fallas con algo, volver a intentar otra cosa nueva, no tener miedo a tratar cosas que nunca se han hecho, y ser el innovador, el que hace la disrupción, ¿no?, en el medio. El número 10, para poder hacer la disrupción, tienes que medir lo que estás haciendo. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué tipo de cosas han funcionado para otras personas? Y estar mirando siempre el nivel de interacción que tienes con diferentes audiencias, con diferentes públicos, el nivel de interacción que tienes, cuántas impresiones estás sacando con cada post. Y luego no quedarse solamente en los números, ¿no? Es muy importante también el medir el sentimiento de lo que se dice en tus plataformas, el tener en cuenta lo que está diciendo la gente. Esto también va ligado a lo de escuchar, ¿no? Cuando ves que te están criticando por algo o que de repente te viene una ola así de trolls, ¿no?, de ataques en línea, entonces ya tienes que determinar, medir qué tipo de cosas atraen ese tipo de reacción y entonces ajustar tus objetivos de acuerdo a eso. Número 12, no quedarse limitado a las redes. ¿Y por qué? Porque la mayoría de movimientos, si se dan cuenta, por ejemplo, esta foto es de la marcha de mujeres que estuvo en Washington y que pasó a nivel mundial. Creo que acá en Colombia también hubo una de esas marchas. Y este movimiento, esta marcha, surgió de un post, de un mensaje que se publicó en Facebook, algo muy simple. La chica dijo, tenemos que movilizarnos. Y es lo único que dijo, y de allí surgió todo este movimiento mundial. La mayoría de movimientos, de causas que tienen mucho éxito, no se limitan solamente a poner cositas en Facebook o en Twitter, sino que se organizan a nivel local, en diferentes lugares, pero en la vida real. Y es traer todo este movimiento, todo esto que quieres hacer, llevarlo a las casas de gobierno, llevarlos a las calles y hacer todo interactivo. O sea, es una mezcla de lo que haces en las redes y de lo que haces en la vida real. Para resumir, aquí están los 12 pasos. El primero, crear objetivos, crear un espacio seguro para tu comunidad, proveer valor para tu comunidad, cosas valiosas y que sean de utilidad para ellos. Ser visual, utilizar ese poder que tienen las imágenes y los videos, que las redes han facilitado tantísimo, hacer uso al máximo de ese tipo de cosas. Diversificar tus contenidos, tratar de mantener fresco el tipo de contenidos que compartes en las redes y el tipo de acciones que pides con las que la gente se involucre. Prestar atención a tu comunidad, a mantener tus oídos bien abiertos siempre a lo que hace la gente, a lo que dice la gente, al tipo de cosas con las que se involucra y con las que no. Crear alianzas estratégicas, como hablamos hacer un llamado a otras organizaciones. Si sabes que hay una organización afín a lo que estás haciendo, ¿por qué no crear una alianza? ¿Por qué no llamarles y decirles, vamos a trabajar juntos en esto? Porque en la unión está la fuerza. Usar otros canales, esto ya lo discutimos, no limitarse a una sola red, porque quieres que se difunda tu información lo más ampliamente posible. Hacer presión a los representantes, asegurarnos de que las promesas que hacen o que prestan atención al tipo de problemas que nosotros estamos tratando de resolver. Experimentar, tratar cosas nuevas siempre,
mantenerse innovando dentro de las redes y dentro de la causa, ¿no? Hacer cosas diferentes a las que están haciendo otras organizaciones que están envueltas en el mismo tipo de causa. Medir, siempre tratando de ajustar, ¿no? Y repetir el tipo de cosas con las que tienes éxito. Y luego la última es el mezclar el mundo en línea con el mundo de la vida real, ¿no? Traer todo ese esfuerzo que haces en línea, toda esa fuerza a la vida real e implementarlo así. Estos son los 12 pasos que he estado utilizando durante todo el tiempo en que he estado trabajando. Es lo que me ha ayudado a colaborar con personas importantes, incluso con el presidente de los Estados Unidos, pero también con la campaña de Hillary Clinton, con personas, he conocido personas en todo el mundo que están alineados con el tipo de cosas que hago, y ese tipo de colaboraciones ha influenciado en que yo esté aquí con ustedes hoy día. Como dice mi eslogan, me considero latina por defecto, pero ciudadana del mundo por instinto propio, porque lo he determinado yo misma. Y así pienso seguir todo mi camino, en línea y en la vida real. Muchísimas gracias. Gracias. Estoy a sus órdenes en Geek Gales, ese es mi Twitter, así que por favor síganme. Elian, mil gracias, muchas gracias. A ti, Muchas gracias. Gracias.